Capítulo 10. El poder del trabajo en equipo. La fuerza impulsora. El noveno paso hacia la riqueza. El poder es esencial para el éxito en el acopio de riqueza. Los planes son inertes e inútiles si no se dispone del poder suficiente para transformarlos en acción. En este capítulo describe el método mediante el cual una persona puede obtener y aplicar poder. Es posible definir el poder como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder, tal y como se utiliza el término aquí, se refiere al esfuerzo organizado, suficiente para permitir a un individuo transformar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan para alcanzar un fin determinado, en un espíritu de armonía. El poder es necesario para lograr la acumulación de dinero, y también para conservar el dinero una vez ha sido adquirido. Averigüemos cómo se puede obtener el poder. Si el poder es conocimiento organizado, estudiemos las fuentes del conocimiento. A. Inteligencia infinita. Podemos ponernos en contacto con esta fuente del conocimiento a través del procedimiento descrito en otro capítulo, con la ayuda de la imaginación creativa. B. Experiencia acumulada. La experiencia acumulada del hombre, o esa parte de la misma que ha sido organizada y registrada, podemos encontrarla en cualquier biblioteca pública bien equipada. Una parte importante de esta experiencia acumulada se enseña en las escuelas y universidades públicas, donde ha sido clasificada y organizada. C. Experimentación e investigación. En el campo de la ciencia, así como casi en cualquier otro, los hombres se dedican diariamente a reunir, clasificar y organizar hechos nuevos. Esta es la fuente en la que debemos poner nuestra atención cuando el conocimiento no esté disponible a través de la experiencia acumulada. Aquí también hay que utilizar con frecuencia la imaginación creativa. El conocimiento puede ser adquirido a partir de cualquiera de las fuentes antes citadas y convertido en poder mediante la organización de ese mismo conocimiento en planes definidos y expresando esos planes en términos de acción. El examen de estas tres grandes fuentes de conocimiento pone ya de manifiesto la dificultad con la que se encontrará quien se apoye exclusivamente de sus únicos esfuerzos a la hora de reunir el conocimiento y expresarlo a través de planes definidos en términos de acción. Si sus planes son amplios y si contemplan amplias proporciones, debe inducir, en general, a otros a cooperar con él, antes de poder inyectar el necesario elemento de poder en ellos. Gane poder por medio de un equipo de trabajo. El equipo de trabajo puede ser definido como coordinación de conocimiento y esfuerzo, en un espíritu de armonía, entre dos o más personas, para el logro de un objetivo definido. Ningún individuo tendrá un gran poder sin tener el equipo de trabajo a su disposición. En un capítulo anterior ya se han dado instrucciones para la creación de estrategias para transformar el deseo en su equivalente monetario. Si usted lleva a cabo esas instrucciones con perseverancia e inteligencia y utiliza la discriminación en la selección del equipo de trabajo, su objetivo estará medio alcanzado, incluso antes de que empiece a darse cuenta de ello. Así, para que comprenda las potencialidades intangibles del poder de que dispone mediante un equipo de trabajo adecuadamente seleccionado, explicaremos aquí las dos características del principio del equipo de trabajo, una de las cuales es de naturaleza económica y la otra de naturaleza psíquica. La característica económica resulta obvia. Cualquier persona podrá conseguir ventajas económicas rodeándose del asesoramiento,
el consejo y la cooperación de un grupo de personas dispuestas a prestarle una ayuda honesta, en un espíritu de perfecta armonía. Esta forma de alianza cooperativa ha sido el fundamento de casi todas las grandes fortunas. Su comprensión de esta gran verdad puede llegar a determinar definitivamente su estatus financiero. La fase psíquica del principio del equipo de trabajo es mucho más difícil de captar. Quizás usted pueda admitir una sugerencia significativa a partir de la siguiente afirmación. No hay dos mentes que se junten sin crear por esto una tercera fuerza invisible e intangible que puede enlazar con una tercera mente. Tenga presente que solo hay dos elementos conocidos en todo el universo: energía y materia. Se sabe muy bien que la materia puede ser descompuesta en unidades de moléculas, átomos y electrones. Estas son unidades de materia que pueden ser aisladas, separadas y analizadas. Asimismo, estas son unidades de energía. La mente humana es una forma de energía, una parte de la cual es de naturaleza espiritual. Cuando las mentes de dos personas se coordinan en un espíritu de armonía, las unidades espirituales de energía de cada mente forman una afinidad que constituye la fase psíquica del equipo de trabajo. Hace ya más de 50 años, Andrew Carnegie fue el primero en llamar mi atención sobre el principio del equipo de trabajo, o más bien, sobre la faceta económica del mismo. El descubrimiento de este principio fue el responsable de la elección del trabajo de mi vida. El equipo de trabajo del señor Carnegie estaba compuesto por unos 50 hombres, de los que él se supo rodear con el propósito definido de fabricar y vender acero. Él atribuía toda su fortuna al poder conseguido producto de ese equipo de trabajo. Si se analiza la historia de cualquier hombre que haya acumulado una gran riqueza, y las de muchos de aquellos que han acumulado fortunas modestas, se descubrirá que todos ellos han empleado consciente o inconscientemente el principio del equipo de trabajo. No se puede acumular ningún gran poder por medio de ningún otro principio. ¿Cómo multiplicar el poder de su cerebro? La energía es el grupo de ladrillos universales de la naturaleza, a través de los cuales ella construye cada cosa material en el universo, incluso al hombre, y toda forma de animal y vida vegetal. A través de un proceso que solo la naturaleza puede entender completamente, ella traduce la energía en materia. Los ladrillos de la naturaleza están disponibles para el hombre en la energía comprometida al pensar. El cerebro del hombre es comparable con una batería eléctrica. Es sabido que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola de ellas. También es un hecho bien conocido que toda batería individual da energía en proporción al número y capacidad de las células que contiene. El cerebro funciona de una forma parecida. Esto explica el hecho de que algunos cerebros sean más eficientes que otros y conduce a la siguiente e importante afirmación. Un grupo de cerebros coordinados o conectados en un espíritu de armonía entregarán más energía de pensamiento que un solo cerebro, del mismo modo que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola batería. A través de esta metáfora, se hace evidente que el principio del equipo de trabajo contiene el secreto del poder obtenido por hombres que se saben rodear de otras personas con cerebro. De ello se desprende otra afirmación que nos conducirá a una comprensión más exacta de la fase psíquica del principio del equipo de trabajo. Cuando un grupo de cerebros individuales se coordina y funciona en armonía, la energía generada incrementada por esa alianza se vuelve algo que está a disposición de cada uno de los cerebros particulares que forman parte del grupo. Es sabido que Henry Ford,
empezó su carrera empresarial con el obstáculo de la pobreza, la falta de erudición y la ignorancia. También es un hecho bien conocido que en el inconcebible corto tiempo de 10 años, el señor Ford logró superar esos 3 obstáculos y 25 años más tarde, se había convertido en uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Si relacionamos con este hecho el conocimiento adicional de que los progresos más rápidos del señor Ford se hicieron patentes a partir del momento en que se convirtió en amigo personal de Thomas A. Edison, empezaremos a comprender cuál puede ser la influencia de una mente sobre la otra. Avancemos un paso más y consideremos el hecho de que las más increíbles hazañas de Ford empezaron a producirse tras haber conocido a Harry Firestone, John Burroughs y Luther Burbank, cada uno de los cuales era un hombre de gran capacidad cerebral. Y habremos encontrado nuevas pruebas de que el poder se puede producir mediante la amistosa alianza de las mentes. Hay pocas dudas de que Henry Ford es uno de los hombres mejores informados en el mundo de los negocios y en la industria. La pregunta sobre su riqueza no necesita ser discutida. Analice a los amigos personales más cercanos del señor Ford, algunos de los cuales ya han sido mencionados, y estará preparado para entender la siguiente afirmación. Los hombres participan de la naturaleza y los hábitos y el poder de pensamiento de aquellos con quienes se asocian en un espíritu de simpatía y armonía. A través de su asociación con Edison, Burbank, Burroughs y Firestone, el señor Ford añadió al poder de su propio cerebro la suma y la sustancia de la inteligencia, la experiencia, el conocimiento y las fuerzas espirituales de esos 4 seres. Es más, se apropió y utilizó el principio del equipo de trabajo a través de los métodos descritos en este libro. Y ese mismo principio también está disponible para usted. Ya hemos mencionado antes al Mahatma Gandhi. Tal vez la mayoría de los que han escuchado sobre Gandhi lo ven meramente como un pequeño hombre excéntrico que se pasea sin ropa formal y se busca líos con el gobierno británico. En realidad, Gandhi no es excéntrico, sino que es el hombre más poderoso vivo en estos momentos, estimado por el número de sus seguidores y su fe en su líder. Además, él es probablemente el hombre más poderoso que ha vivido. Su poder es pasivo, pero real. Estudiemos ahora el método por medio del cual obtuvo su tremendo poder. Eso es algo que es posible explicar en pocas palabras. Obtuvo poder al haber sabido inducir a más de 200 millones de personas para que se coordinaran, física y mentalmente, en un espíritu de armonía para alcanzar un propósito determinado. En resumen, Gandhi logró un verdadero milagro, pues eso es lo que sucede cuando se consigue que 200 millones de personas se vean motivadas, no forzadas, a cooperar en armonía. Si usted duda de hacer que 2 personas, sean las que fueren, cooperen en un espíritu de armonía durante cualquier período de tiempo prolongado. Toda persona que dirige una empresa sabe muy bien lo difícil que resulta que los empleados trabajen juntos en un espíritu parecido, aunque solo sea mínimamente, a la armonía. La lista de las fuentes principales de las que se puede obtener poder está encabezada, como hemos visto, por la inteligencia infinita. Cuando 2 o más personas se coordinan en un espíritu de armonía y trabajan juntas para alcanzar un objetivo definido, se sitúan a sí mismas, por medio de esa alianza, en posición de absorber poder directamente de la gran reserva universal de la inteligencia infinita. Se trata de la mayor fuente de poder existente. Es la fuente hacia la que el genio y todos los grandes líderes se vuelven, tanto si son conscientes de ese hecho como si no.
Las otras dos grandes fuentes de las que es posible obtener el saber requerido para la acumulación de poder no son ni más ni menos fiables que los 5 sentidos del hombre. Y todos sabemos que los sentidos no siempre son fiables. La inteligencia infinita no falla. En capítulos posteriores, se describirán adecuadamente los métodos para contactarse con mayor facilidad con la inteligencia infinita. Este no es ningún curso de religión. Ninguno de los principios fundamentales descritos en este libro debería interpretarse como algo que tiene la intención de interferir con los hábitos religiosos de cualquier persona, ya sea de forma directa o indirecta. Este libro tiene el único fin de instruir acerca de cómo transformar el propósito definido del deseo de obtener dinero en su equivalente monetario. Lea, piense y medite a medida que vaya leyendo. El tema no tardará en desplegarse ante usted en su conjunto, y entonces podrá ver con la perspectiva necesaria. Lo que está viendo ahora son los detalles de cada uno de los capítulos separados. El poder de las emociones positivas. El dinero es tímido y evasivo. Tiene que ser procurado y obtenido por métodos no muy distintos a los que emplea una persona enamorada y decidida, que persigue a la pareja de sus sueños. Coincidiendo con ello, el poder utilizado en el acto de cortejar al dinero no difiere tanto del que se ocupa para cortejar a una mujer. Para que ese poder se utilice con éxito, en la obtención del dinero, debe ser mezclado con la fe, debe ser mezclado con el deseo, debe ser mezclado con la perseverancia, debe ser aplicado mediante un plan, y ese plan debe ser puesto en marcha. Cuando el dinero aparece en grandes cantidades, fluye hacia aquel que lo acumula con la misma facilidad con que el agua fluye hacia abajo. Existe una gran corriente invisible de poder que puede compararse con la de un río, excepto que una parte fluye en una dirección y se lleva consigo a todos los que se encuentran en ese lado de la corriente, en dirección a la riqueza, y la otra lo hace en la dirección opuesta y se lleva hacia la miseria y la pobreza a todos los que no logran salir de ella. Todo aquel que haya acumulado una gran riqueza reconoce la existencia de esta corriente de la vida. Consiste en un proceso de pensamiento. Las emociones positivas del pensamiento forman el lado de la corriente que le lleva a uno hacia la fortuna. Las emociones negativas forman el lado de la corriente que conducen a uno hacia la pobreza. Esto contiene un pensamiento de una gran relevancia para todo el que esté siguiendo este libro con la idea de acumular una fortuna. Si se encuentra usted en el lado de la corriente de poder que conduce a la pobreza, esto puede servirle como una especie de remo, mediante el cual impulsarse a sí mismo hacia el otro lado de la corriente. Pero solo le servirá mediante la aplicación y el uso. La simple lectura y juicio sobre lo que lee, ya sea en un sentido o en otro, no le beneficiará en lo absoluto. Algunas personas pasan por la experiencia de alternar entre el lado positivo y negativo de la corriente, estando algunas veces en el lado positivo y otras en el negativo. La caída de Wall Street de 1929 barrió con millones de individuos del lado positivo al lado negativo de la corriente. Estos millones están peleando, algunos de ellos con desesperación y miedo, para volver al lado positivo de la corriente. Este libro fue escrito especialmente para esos millones. La pobreza y la riqueza suelen cambiar de lugar. Cuando la riqueza ocupa el lugar de la pobreza, el cambio se produce a través de planes bien pensados y cuidadosamente ejecutados. La pobreza, en cambio, no necesita de plan alguno. No necesita que la ayuden, porque es enérgica y ruda.
En cambio, la riqueza es reservada y tímida y, por lo mismo, tiene que ser atraída. Cualquiera puede desear riquezas, y la mayoría lo hace, pero solo unos cuantos saben que un plan definitivo, más un deseo ardiente por la riqueza, son los únicos medios confiables para conseguir riquezas. La felicidad se encuentra en hacer, no solo en poseer. Capítulo 10. El poder del trabajo en equipo. La fuerza impulsora. El noveno paso hacia la riqueza. El poder es esencial para el éxito en el acopio de riqueza. Los planes son inertes e inútiles si no se dispone del poder suficiente para transformarlos en acción. En este capítulo describe el método mediante el cual una persona puede obtener y aplicar y organizada. C. Experimentación e investigación. En el campo de la ciencia, así como casi en cualquier otro, los hombres se dedican diariamente a reunir, clasificar y organizar hechos nuevos. Esta es la fuente en la que debemos poner nuestra atención cuando el conocimiento no esté disponible a través de la experiencia acumulada. Aquí también hay que utilizar con frecuencia la imaginación creativa. El conocimiento en un espíritu de armonía. El poder es necesario para lograr la acumulación de dinero y también para conservar el dinero una vez ha sido adquirido. Averigüemos cómo se puede obtener el poder. Si el poder es conocimiento organizado, estudiemos las fuentes del conocimiento. A. Inteligencia infinita. Podemos ponernos en contacto con esta fuente. Poder. Es posible definir el poder como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder, tal y como se utiliza el término aquí, se refiere al esfuerzo organizado, suficiente para permitir a un individuo transformar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan para alcanzar un fin determinado, del conocimiento a través del procedimiento descrito en otro capítulo, con la ayuda de la imaginación creativa. B. Experiencia acumulada. La experiencia acumulada del hombre, o esa parte de la misma que ha sido organizada y registrada, podemos encontrarla en cualquier biblioteca pública bien equipada. Una parte importante de esta experiencia acumulada se enseña en las escuelas y universidades públicas, donde ha sido clasificada